Bien, retomamos este grupo de trabajo y damos la bienvenida a don José Luis Victorio, es Victorio, ¿verdad? Victorio Beltrán, vicepresidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía. Cuando esté preparado tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por ser invitado a esta mesa, como en veces anteriores. He venido yo en representación de mi organización. Nuestra organización lleva funcionando 31 años, se fundó en el 89. Hemos estado en varias circunstancias de gran peso, como fue el programa del Plan de Apoyo a la Familia, al igual que cuando entramos en educación en el 2009. Y dicho lo cual, voy a pasar a hacer una lectura un poco de la situación de lo que nos habéis invitado y para lo que necesitabais conocer desde nuestro primer ciclo de 0 a 3 años. Somos específicos solamente de esta edad. Bueno, pues para basarnos en todo lo que hemos marcado como puntos y procesos que queremos poner en marcha, aportaciones, nos vamos a basar en los antecedentes que planteamos y de dónde venimos para poder llegar a llevarlo a cabo. Estos antecedentes legales demuestran que el sistema educativo español, desde la Constitución y destacando leyes orgánicas y reales decretos que nos regulan, existen aspectos que nos permiten mejorar la calidad educativa, que nuestra etapa, y en concreto nuestro primer ciclo de educación infantil, podría enriqueciendo más aún de lo que en la presente se ha hecho. Tenemos la Ley Orgánica del 2006, la LOE. Esta ley recoge artículos y disposiciones que hacen posibles reformas legales en Andalucía, que a día de hoy no se están llevando todavía a cabo. Según esta ley, nuestra comunidad autónoma puede adaptar y solicitar cambios en leyes de rangos superiores, para que así se mejore la calidad de las mismas. La ley está quedando bastante desplazada a lo que se refiere a carrera docente, inclusión educativa, convivencia e igualdad, aspectos que no habéis planteado para tratar, pues que está limitando posibilidades del primer ciclo de nuestra etapa. Otra ley orgánica, que solamente la menciono porque no se ha hecho ninguna modificación, ni tan siquiera el modificar una coma, ha sido la LONSE, porque el aspecto de la educación infantil ha quedado en el olvido. Hablando por reales decretos, hay reales decretos en toda la etapa educativa en el que fijan una enseñanza mínima. El primer ciclo no tiene ningún real decreto en el que establezca esta enseñanza mínima. Con ello, ¿qué ocurre? Que estamos teniendo mínimamente 17 decretos autonómicos, que muchos de ellos ni aún están en distintas comunidades. Nosotros sí tenemos nuestro decreto, que ahora pasaré a nombrar, pero estamos creando que haya una discrepancia entre comunidades autónomas y al final que no haya unos mismos propósitos y unos mismos objetivos. Hablando del decreto del 149/2009, que es el famoso, que es con el que entramos nosotros en educación, está quedando totalmente obsoleto, pensando que hay agentes destinados a inspeccionar tanto de educación como la Agencia Pública Andaluza de Educación, que le ha faltado, por su parte, estudio del decreto, y tenemos sentencias que así lo han demostrado ya. Por último, la Agencia Pública Andaluza de Educación, como antecedente queremos poner sobre la mesa, que este grupo de trabajo debe tomarse muy en serio las competencias dadas a esta agencia, porque ya nos está costando bastante dinero a los andaluces y andaluzas sus arbitrariedades en las normas, por lo menos lo que respecta al primer ciclo de educación infantil. Como propuestas que hacemos, voy a ir enumerándolas. La primera propuesta trata sobre el alumno de 0 a 3 años, debe ser escolarizado desde las 16 semanas, ya que los estudios de grandes expertos de gran prestigio internacional así lo han demostrado. Pero para ello hay que hacer constar algunos asuntos. Un horario de permanencia en los centros que desarrolla este ciclo no puede ser excesivo como hasta ahora. No es legítimo que se considere un límite de la estancia de un menor en un máximo de 8 horas.
para que un niño esté en un centro. Los dos términos tan polémicos para nuestro sector son hasta la presente la asistencialidad, que no desaparece de las leyes, y la conciliación laboral. Ambos son un desapego para nuestros menores de su familia. Los centros infantiles son necesariamente importantes por el avance a nivel cognitivo, motor, social, del lenguaje, de las emociones. Pero nada de esto funcionará si no regulamos una progresividad. No es lógico que un menor de 3 años comience el 1 de septiembre y no descanse hasta el 31 de julio. Las familias no tienen dónde dejarlo. He aquí la conciliación. Pero ¿y a partir de los 3 años? ¿El problema ya ha acabado? Nosotros se lo hemos propuesto incluso al defensor del menor. Si ha habido algún tipo de denuncia, porque nosotros sí percibimos denuncias cuando llegan unas navidades y a un centro ha intentado que descansen los pequeños en ese tiempo estival para el resto de etapa y segundo ciclo. Y a nosotros sí nos llueven las denuncias, pero a partir de los 3 años se acaba y la gente no creo que deje de trabajar, y menos en estos tiempos como estamos. La asistencia de un calendario escolar, como el segundo ciclo y demás etapas, tienen el descanso de nuestros menores, que deben igualmente estar recogidos como parte esencial. Un derecho que los menores poseen y no se está cumpliendo. Forma parte de su salud el descanso. Los docentes de este ciclo deben verse remunerados acorde al nivel que desempeñan, pero para aquello los presupuestos destinados a primera infancia deben ser aumentados mínimamente, como así se dispone para los centros de titularidad pública. Ante los puntos anteriormente citados, no intenten pasar en disminuir el precio-costo, ya que no se puede cumplir dicho objetivo. Por ende, los centros deben tener una buena partida presupuestaria para que la calidad a nivel de recursos humanos, recursos materiales, formación permanente, reforma y mejora de los centros y un sinfín que podría seguir enumerando. Como propuesta 2, la propuesta anterior puede ser llevada a cabo, puesto que la ley del 2006, la ley orgánica del 2006, nos permite llevar a cabo convenios. Solo que nuestro modelo en el convenio que estamos, el modelo que está sometido a la ley de subvenciones, impide su escolarización ante tanta burocracia e impedimentos para la familia, porque es un sinfín de problemas el que se le genera a la familia y a los propios centros. Sin olvidar la falta de un sistema que no se permita el crecimiento de centros. Cuando el censo de nacimiento en las barriadas, provincias, ya está creando desocupación, porque es evidente que los centros no pueden sostener la desocupación por una falta de estudio de la Administración sobre las zonas afectadas. No olviden que si la Administración en los centros conveniados, que son dueños del 100% de esas plazas, deben ser abonadas por las mismas, no despreocuparse y cuando el centro está vacío no hacer frente de una plaza que ellos son los dueños. Que se haga constar que coordinadora no estamos pidiendo un concierto como en los colegios, sino un convenio hecho a medida para nuestro sector, que estudie los pormenores que tenemos. Como tercer punto, la escolarización de 0 a 3 años debe estar blindada para que no ocurra lo mismo que ha ocurrido en el segundo ciclo. ¿Y por qué este postulado, el no llevarnos el segundo ciclo, porque se lo han llevado a los colegios? ¿Y por qué no queremos nosotros que se vayan a los colegios? Porque es obvio la especificidad de nuestro ciclo. Requiere de unas instalaciones, una ratio, un personal, que no podría un colegio adaptarlo. Debemos recordar que somos una etapa comprendida entre los 0 y 6 años, y es la única que se divide y están en centros diferenciados. Esto conlleva que desde una perspectiva psicopedagógica, a los pupilos del segundo ciclo de educación infantil lo estamos primarizando, es decir, niños y niñas de infantil con finalidades para un alumnado de primaria y sin atender a su desarrollo madurativo y evolutivo. Para ello, pongo un simple ejemplo. Los niños cuando pasan al segundo ciclo, el control de esfínteres es una cosa que parece que debe de estar ya adquirida, cuando el desarrollo madurativo del niño quizá no pueda. Sin embargo, se están obligando. Como eso, un sinfín de problemas. Cuarto punto, a nivel de innovación, la neuroeducación es una forma de concebir
el proceso educativo basado en estudios, demostrando en cómo aprende nuestro cerebro. Por ello, en nuestro ciclo de 0 a 3 años, sería una innovación educativa poner en marcha esta nueva forma de hacer. Remontándonos a grandes expertos como Piaget, no debemos de olvidar que nuestro alumnado del primer ciclo se encuentra en un estadio mental que ocupa desde el nacimiento hasta los 2-3 años. Por ello, nunca debemos forzar a logros que no son propicios a estas edades. No debemos pedirle algo que todavía no están formados a nivel cerebral. Y esto por eso es tan importante lo que consideramos como es la neuroeducación. Quinto punto. Los docentes de nuestro primer ciclo deben estar bien reconocidos. Para ello, la Administración andaluza debe desheredar el concepto de guardería. Y cuando me refiero a que debe desheredar, no es a nivel burocrático o de papeles. Sabemos perfectamente que están sacados los nombres de la página web, de los boletines oficiales. Donde queremos que participen serían en los mismos políticos. Creo que no es justo que cuando escuchamos a nuestros políticos andaluces hablar muchas veces de las escuelas infantiles sigan hablando todavía de la guardería. A nuestras educadoras no se le llamen educadoras o maestras y se le llamen monitoras. No, tienen unos estudios cualificados y necesitamos que se merezcan el respeto. Y si no empezamos desde las administraciones a tomarlo en serio, es evidente que las familias nunca podrán tomárselo tan en serio. La misma Administración, durante años anteriores, ha dado a entender que al final los niños parecen que son a los 3 años cuando deben de empezar en la escuela, con la cosa de que es gratuita. Sin embargo, el 0-3 años, la familia, son muchos comentarios los que escuchamos nosotros a pie de calle en nuestra escuela, que ya se esperan al año siguiente cuando vayan a su cole, pareciendo que es una etapa que sí es obligatoria a diferencia de la nuestra, cuando solamente parece que es el aspecto económico el que ha hecho distinguir. Como punto 6, el primer ciclo es dirigido y tutorizado por maestras de educación infantil y por educadoras infantiles. Evidentemente, la maestra como directora y tutora y la educadora infantil como tutora. Sí nos gusta recalcar aquí que debemos de conseguir y lograr que empiecen a entrar especialistas, porque hablamos mucho de la atención temprana últimamente, pero si nos dejamos que en nuestros centros entren maestros de educación especial, maestros de música, con el desarrollo de la musicoterapia, si nos dejamos que entren psicopedagogos, poco podemos avanzar. E incluso, ya que estamos hablando de tanto ahora del empleo, ¿por qué no pensamos en personas que no han tenido la posibilidad de estudiar por distintas circunstancias? ¿Por qué no permitimos también que haya auxiliares, siempre con el acompañamiento de los profesionales que en ningún momento dejen solo a sus niños? Pero ¿por qué no dejamos que haya auxiliares para poder ayudar? No todo el mundo ha tenido esas posibilidades. Al 7º punto, la igualdad, convivencia e inclusión educativa, como nos habéis pedido. Como ya hemos comentado anteriormente, en los profesionales, el alumno con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo también deben de tener oportunidad de acceder a los centros de infantil. Pero las leyes, la burocracia, la generalidad que se crea en estas edades, la falta de individualización del alumnado, de conocer cada caso y dar respuesta, limitan bastante esta inclusividad e igualdad. Debe existir partidas presupuestarias para niños que ante un trastorno madurativo del lenguaje, un posible TEA, un síndrome de Down y un sinfín de circunstancias, necesitan que también se le aporte. A día de hoy, en Andalucía solo existen para el primer ciclo 2 normas, un protocolo que aplaudimos porque hemos trabajado mucho para conseguirlo, para cuando estamos observando cualquier posible trastorno que se pueda dar en el niño o alteración, y una que es la permanencia extraordinaria, en la que puedan estar en los centros. Pero creo que son pocas para la cantidad de circunstancias que se nos avecinan en el primer ciclo. Estamos muy agradecidos siempre a centros que trabajan con nosotros codo con codo, que son los CAI, personas excelentes, profesionales. Pero sí es verdad que pensando que es cuando la conciliación del laboral debe tomarse en cuenta, pensando en la familia, es bastante limitador el que los niños vayan a un centro de atención infantil temprana
y a la misma vez la escuela infantil se tengan que estar desplazando. Por tanto, es casi imposible. Entonces, pedimos que se pueda expandir un poco más con estos especialistas. Por último punto, sí queremos la eliminación de diferencias del sistema educativo. La política debe educar. Con esto debemos empezar desde la Administración. Eliminemos de nuestro vocabulario la diferencia entre titularidad pública y titularidad privada. Los menores deben de estar igual de atendidos, las mismas oportunidades en el alumnado, mismos derechos y obligaciones en la familia, personal docente y tantos referentes que podíamos seguir enumerando. Todos juntos podemos aportar al sistema. Todos cometemos errores y ponemos intenciones en mejorar. Pero podemos demostrar al resto del Estado que se puede hacer las cosas bien, sin disputas políticas o por intereses partidistas. Contestando lo más breve a las 3 preguntas que nos habéis lanzado, digo que nuestro alumnado menor de 3 años, al salir del primer ciclo de educación infantil, deben salir siendo autónomos, social y emocionalmente activos, valorados por los especialistas que estén día a día con ellos, observándolos, estimulando para que cada segundo el alumno o alumna avance y nunca quede excluido, sino integrado en el grupo. Así es como se construiría la verdadera inclusividad. Un gran y principal reto que tiene nuestro sistema educativo es que debe lograr que la educación infantil del primer ciclo sea gratuita, que no sea el dinero el hándicap de nuestros menores para poder estar escolarizados. Pero si hacemos una gran parada en este asunto, nuestro sector del primer ciclo no puede estar mal presupuestado y distribuido como hasta ahora. Conocemos la complejidad de este asunto, pero solo como apunte, el Premio Nobel de Economía, James Heitman, explicó que la etapa de infantil es la etapa formativa de la vida de una persona que ofrece mayor rentabilidad por cada euro invertido. No gastemos el dinero malamente. Invirtamos ahora y no luego, ya que el fracaso escolar y el abandono escolar es exponencialmente mucho más costoso. Le pedimos al Gobierno autonómico y que al estatal, lograr una regulación general y estatal por Real Decreto de la Enseñanza Mínima, que aunque hayamos sido los más olvidados del sistema y los últimos en ser introducidos en esta consejería en el 2009, todavía podemos hacer creer a la ciudadanía la gran importancia del primer ciclo de infantil, que los lugares que ocupamos en los indicadores de evaluación deben ser atendidos, pero sin olvidar que nuestro nivel social y cultural influye en reeducar a muchas familias de nuestro país. No podemos comparar los distintos países europeos porque ellos son muy distintos a nuestro comportamiento. España puede ser una gran potencia y Andalucía en el terreno educativo puede llegar a ser brillante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Victorio. Ahora los distintos portavoces harán una pequeña intervención e incluso le pueden plantear alguna cuestión. La señora Piñero, del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Victorio, por su intervención. La intervención anterior también ha sido de educación infantil y, bueno, están en la misma línea y la intervención va a ser la misma, o sea, en el sentido de que nuestros niños a esta edad es cuando más necesidad tienen de estimulación para que luego, pues, a esta edad y siempre, pero evidentemente cuanto más estimulación tengan ahora, pues más van a poder luego desarrollarse completamente, ¿no? Y entonces sí que apostamos porque esta etapa de 0 a 3 años pues vaya progresivamente aumentando en gratuidad para que puedan acceder todos los niños y todas las familias. Estamos en esta ley de instar al Gobierno central para una modificación en el 0 a 3 años y bueno, hemos recogido pues las aportaciones que nos habéis hecho al respecto sobre las clases, las aulas, el blindar la educación en determinados centros por el hecho de que se puedan impartir de forma más personalizada, con las características propias. También la problemática que tenéis ahora mismo con
con el precio plaza, que se ha aumentado, se mejora en Andalucía, bueno, y sobre todo, bueno, todo un poco darle una vuelta para que vayan la mejor manera, tanto para los niños como para también los educadores. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, gracias, señora Piñero. Señora Sánchez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Victorio, muchísimas gracias por su participación, por dedicarle el tiempo y la preparación para venir aquí a compartir con nosotros algo que desde luego desde tu grupo apoyamos, que es el reconocimiento de la infantil, su importancia, como hemos dicho también en la anterior comparecencia, su importancia desde el punto de vista no solo de la conciliación, sino también desde el académico, ¿no?, para evitar pues todo ese fracaso. Lo ha dicho usted, lo expreso perfectamente con la última frase que ha comentado. Nuestro compromiso es seguir avanzando desde nuestro grupo, seguir trabajando por esa gratuidad. De hecho, sí queremos poner en valor puntualmente que bueno, se ha reconsiderado ese precio plaza que tantísimos años llevaba congelado y que era un factor fundamental para que desde la escuela se pudiera atender bien a estos menores. Ha dicho usted cosas importantísimas como el problema que tiene muchísimo alumnado de ese segundo ciclo que está forzado evolutivamente al pasar al colegio. Soy plenamente eso, además, particularmente yo personalmente, ya no de mi grupo, soy defensora del 06 desde hace muchísimo tiempo porque lo conozco y creo que usted ha hecho una intervención en ese sentido muy buena, de respeto a la evolución del alumnado, del niño, de la niña. Bueno, el sistema está ahora así, a los 3 años pasan al colegio, pero bueno, se podría replantear también, ¿no?, los centros 06, ¿no?, y volver un poco a que haya distintos modelos, ¿no?, y que haya una diversidad. En eso no me comprometo casi como partido, lo dejo ahí como particular, que lo conozco y me encanta. Muchísimas gracias por las aportaciones. Nosotros seguiremos luchando por lo menos por esa gratuidad, porque es buena para la sociedad, ya no por la conciliación, sino para la sociedad en general, por lo que significa académicamente en resultados para el alumnado que lo puede disfrutar. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, señora Sánchez. Señor Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, le decía a los anteriores comparecientes, no sé si ha tenido la ocasión de seguir. Les decía que este pacto educativo intenta abarcarlo todo. Antes ha venido otra asociación de educación infantil, pero antes venía el representante de las universidades públicas, el rector de una universidad. La idea es que el sistema educativo somos todos. Desde 0 años, de las 16 semanas que usted aludía, ¿no?, hasta que termina el aprendizaje formal, porque realmente el aprendizaje no debería terminar nunca, porque tenemos que estar formándonos toda la vida. Pero que esa es la vocación, visualizar en este pacto que aquí tenemos que estar todos, en el pacto educativo, desde el principio, y que la educación infantil tiene que formar parte de pleno derecho de nuestro sistema educativo con todo lo que ello conlleva, y esa es la voluntad también de este grupo parlamentario, y entiendo que de los demás que estamos aquí. Yo quiero reconocer vuestro trabajo, que es muy vocacional. Tengo una hija en edad 03 y además con tantas dificultades que había encontrado, especialmente en los últimos meses, pero también en los últimos años. Dificultades que se han ido pues resolviendo, pero que ha venido otra situación sobrevenida que las ha complicado todavía más cuando ya teníamos resueltas la mayoría de ellas, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir apostando por eso, tenemos que repensar ese sistema de financiación de la educación infantil, que en realidad tiene como objetivo pues llegar a la gratuidad plena, que es un compromiso del Gobierno del Cambio, y en ese sentido estamos trabajando. Comparto esa necesidad de que haya un calendario escolar, por ese descanso de los menores y también, ¿por qué no?, de los docentes, ¿no?, de la etapa completa. Habría que fijar y estudiar ese calendario escolar para la etapa y preguntarle, igual que he hecho anteriormente, por el aprendizaje por proyectos en la etapa infantil, que es algo que sé que han iniciado. Si nos puede ilustrar un poco al respecto, simplemente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ruiz. Señor Victorio, ¿tiene la palabra? Sí, pues es evidente que el trabajo por proyecto no es nada nuevo. Lo que ocurre es que a España parece que llegamos tarde. En el 1983, Howard Gardner ya puso en valor la inteligencia múltiple y es uno de los símiles a que el trabajo por proyectos se enfoca desde esta perspectiva. El trabajo por proyectos no es ni más ni menos que al final trabajar todos desde todos los aspectos globalizadores el niño con respecto a su entorno.
Se piensa que trabajar por proyectos es para edades mucho más elevadas, eso es, digamos, que es lo que se escucha a pie de calle, pero es incierto. El trabajo por proyectos desde más pequeño es cuando nutres más al niño en todos los aspectos, a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel social, a nivel del lenguaje, es decir, las tres grandes áreas fundamentales que nuestra etapa defiende. Bien, pues muchísimas gracias por su comparecencia, por sus aportaciones que serán tenidas en cuenta sin duda por este grupo de trabajo y bueno, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Levantamos la sesión, efectivamente.